La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida a este primer domingo del tiempo de Pentecostés, el sermón que hemos preparado meditando en el tema del día, Domingo de la Santísima Trinidad. Y por esto, en el nombre del Dios Trino, deseamos y ofrecemos un fraternal saludo a nuestros hermanos de la Iglesia Luterana Cristo, como a los diferentes hermanos en Latinoamérica y también a todos los seguidores y estudiantes de Academia Cristo. En este domingo vamos a meditar el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, los versículos del 1 al 17. Los invito para que se pongan de pie y así nos dice la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio si os he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados hermanos, amigos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en este primer domingo de Pentecostés, celebrando el Domingo de la Santísima Trinidad, juntos meditaremos el tema: hermanos, siendo confesionales, mostraremos nuestra fe en el Dios Trino. Podemos pensar que hoy es un día único para poder hablar acerca del Dios Trino, pero realmente nosotros con mucha frecuencia usamos su nombre. Al levantarnos, cuando vamos a ir a descansar, cuando estamos agradeciendo por los alimentos, cuando nos congregamos, cuando vamos a orar, cuando vamos a estudiar la palabra de Dios de manera personal y muchas otras maneras en las cuales nosotros expresamos que invocamos la presencia de Él, porque Él hace parte de nuestras vidas. Lastimosamente, muchos cristianos equivocadamente han querido explicar quién es Dios usando ejemplos que de nada sirven, como el ejemplo del huevo. Muchos de ellos sencillamente dicen que el huevo tiene tres partes: la clara, la yema y la cáscara. Y tomando un huevo explican que así es el Dios Trino. Pero otros, osadamente, también hablan de usar el agua como un ejemplo para
explicar el Dios Trino, los tres estados del agua, el gaseoso, el líquido y el sólido. Pero realmente vemos que se está pecando contra el segundo mandamiento cuando se quiere explicar con estos ejemplos o cualquier otra clase de ejemplo que ustedes puedan conocer la esencia del Dios Trino. Jamás podemos usar ejemplos que quieran dividir el verdadero Dios, porque Él es indivisible. Y en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, leemos esta enseñanza clara: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es increíble cómo el evangelio que estamos meditando hoy, hablando del evangelio según San Juan en el capítulo 3, podemos ver un fuerte mensaje de sustentación porque nosotros somos confesionales. Recordemos que tenemos confesiones de fe para defender, para enseñar y mostrar que usted y yo tenemos compañerismo, de que creemos lo mismo. Y usamos muy frecuentemente como confesión de fe lo que llamamos el credo. Hay tres clases de credo diferentes, pero tienen el mismo objetivo: hablar del Dios Trino. Credo apostólico, el credo niceno y el credo que tal vez es muy poco conocido, que es el atanasiano. Pero es importante que usted y yo, como luterano confesional, podamos saber la existencia de estos credos, y si no conoces el uno o el otro, te invito para que puedas buscar y aprender lo que enseña cada uno de estos. Pero hoy nos vamos a concentrar solamente en el credo apostólico, el cual hay evidencia de su existencia desde el año 150 después de Cristo. Este credo no lo escribieron los apóstoles, pero la iglesia cristiana primitiva lo hizo para poder identificar quiénes creían lo mismo. Pero este credo muestra la fe de los apóstoles. ¿Y dónde encontramos la fe de los apóstoles? Efesios capítulo 2, el versículo 20 nos habla acerca de esto. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Usted y yo necesitamos tener muy claro que nuestro fundamento, el fundamento de la fe que enseñamos, que confesamos, está sobre Jesucristo, el mismo fundamento que tuvieron los apóstoles y los profetas. Cuando estamos delante de la presencia de Dios, es decir, cuando invocamos su nombre, es muy interesante que podamos aprender la actitud del profeta Isaías. Escuchamos en la primera lectura de hoy cómo él, al estar teniendo esta visión frente a Dios, nos dice, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esto lo escuchamos en Isaías capítulo 6, versículos 3 al 5. Y esta actitud realmente nosotros necesitamos entenderla y tenerla, porque muestra que cuando estamos frente a la adoración de nuestro Dios, frente a la meditación de la palabra de Dios, cuando vamos a orar, lo importante de confesar quién es usted y quién soy yo espiritualmente. Isaías nos dice que somos inmundos porque en verdad nuestra carne peca de pensamientos, de palabras y de obras. Esta inmundicia la manifestamos cuando ofendemos al prójimo, hablando,
pensando mal de ellos y también haciendo cosas que les ofenden. Usted y yo nos unimos al mismo clamor de Pablo y miremos que tanto Isaías como Pablo reconocen esto y usted y yo también necesitamos reconocerlo cuando estamos en la presencia del Dios Trino. En Romanos capítulo 7, los versículos 18 y 19 leemos: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y lo que Pablo nos está diciendo acá es que nuestra carne hace de que nosotros, cuando estamos parados frente a Dios, reconozcamos que merecemos el castigo eterno en el infierno por desobedecer la voz de nuestro Dios, que nos exige a nosotros vidas de perfección. Creemos en Dios Padre Todopoderoso, que es el creador del cielo y de la tierra, porque en esta visión de Isaías vemos: santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Qué quiere decir esto? Y cuando lo unimos de que creemos que Él creó los cielos y la tierra, este nombre de Dios es el Señor de todas las huestes celestiales, el que reina con poder y santidad absoluta. En el Evangelio de hoy, de Juan 3, versículos 16 y 17, podemos ver ese poder del amor de Dios que gobierna en nosotros, ese poder de su santidad absoluta, que por medio de Jesús nos ha bendecido grandemente para ya no ser sus enemigos, sino hijos de Él. Por esto nos disfrutamos, o nosotros mismos sentimos esa alegría cuando estamos leyendo esos versículos tan valiosos de Juan 3, 16 y 17, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El amor del Padre es inmensamente incomprensible. Ese amor donde Él muestra lo que hizo por usted y por mí, porque Él en su justicia condena al pecado, manda que no pequemos y condena también al pecador en el infierno. Pero aquí podemos ver cómo Él nos amó a nosotros dando a su Hijo. Es en Jesús en quien nosotros tenemos perdón, vida y salvación. Isaías, después de confesar su pecado, dice en su visión que voló hacia él uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado el altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué estamos escuchando en estos versículos? Podemos ver cómo ese carbón que provenía del altar, y recordemos que el altar es el lugar del sacrificio, y aquí estamos viendo el mensaje del evangelio: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Los pecadores arrepentidos como nosotros no somos abandonados. Dios santificó a Isaías. Él nos ha santificado a cada uno de nosotros mediante la expiación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso tenemos hoy el privilegio de confesar que no solamente el Padre en los cielos creó los cielos y la tierra, sino que envió a su Hijo para que usted y yo tengamos vida eterna. El segundo artículo del credo que nos dice: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió al infierno y al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Podemos ver cómo Isaías muestra la obra del Hijo en ese precioso capítulo 53 de su libro, y donde leemos en el versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. El amor del Padre para con usted y para conmigo, ya sabemos que lo mostró en su Hijo Jesús, el cual recibió el castigo. Él sufrió y murió por amor a usted. Y esto en tiempo de Poncio Pilato. Los evangelios nos cuentan cómo él fue quien condenó a muerte a Jesús. Pero también la palabra de Dios nos muestra que él fue castigado y fue molido en la cruz del Calvario para darnos paz. Pero también en este segundo artículo podemos ver cómo la concepción de Jesús, hecha por el Espíritu Santo, el cual sabemos que se le presentó a María y le dijo, este ser, este santo ser que nacerá, es aquel que tienes dentro de ti. Nos está mostrando el por qué Jesús es nuestro sustituto. Jesús llevó una vida perfecta, cumplió perfectamente cada mandamiento por usted y por mí. San Pedro en primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 nos dice que Jesús, en verdad encontramos perdón porque él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. En verdad, ese segundo artículo del credo muestra que Jesús es mi Señor, es nuestro Señor, al dar su vida por nosotros, al venir a este mundo de la manera que fue concebido para vivir perfectamente. Hoy está en la diestra de Dios Padre en el cielo, pero estamos esperando que venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero ese día seremos declarados inocentes, santos, perdonados una vez más por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También nosotros confesamos que creemos en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Y estamos hablando ya de la obra del Espíritu Santo, y con Nicodemo aprendemos cómo el Espíritu Santo actuó en él. Un hombre de gran prestigio entre los israelitas por ser maestro de Israel, al ver las señales de Jesús, convertir el agua en vino, luego cómo purificó el templo, y él, conociendo las Escrituras, especialmente el Antiguo Testamento, por la obra del Espíritu Santo, se dio cuenta de que Jesús era el Mesías, el Cristo. Pero él todavía tenía algunas cosas por tener en cuenta. Y esas cosas que él necesitaba tener en cuenta, las podemos ver una vez más en la enseñanza que Jesús le dio. Esa enseñanza que nuestro Señor y Salvador Jesucristo actuó en él. Y esa enseñanza la podemos ver una vez más como Jesús le habló del bautismo, el nacer de nuevo. Él necesitaba nacer de nuevo. Usted y yo nacimos de nuevo por medio del bautismo. Y es así como Nicodemo no solamente nació de nuevo, sino que perteneció a la iglesia cristiana. Esa iglesia cristiana no está unida a una denominación en especial. Esta iglesia cristiana son todos los creyentes, todos los que tenemos la fe en Cristo Jesús. Por esto, Nicodemo pudo entender lo que usted y yo hoy entendemos por medio de la palabra de Dios, que nos cuenta lo que es el significado de lo que sucedió con la serpiente de bronce en Números capítulo 21, versículo 9. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. El Espíritu Santo no solamente nos enseña el significado de esa serpiente de bronce, sino que nos da la fe en la obra que Jesús hizo por nosotros. Y esta obra, una vez más, tenemos la confianza de que el día que partamos de este mundo, que muramos, el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo nos da esa promesa de que vamos a resucitar en cuerpo y alma y estaremos en el cielo adorando y glorificando a nuestro Dios para siempre. Un credo es una confesión de fe, no es una oración. Pero cuando nosotros oramos, invocamos la presencia del nombre del Dios Trino. Cuando nosotros usamos el credo, estamos confesando que creemos en el Dios Trino. Pero hoy es un día para que oremos, para que podamos aplicar lo que nos enseña Romanos capítulo 8, versículo 15, cuando clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Al ser hijos de Dios, Él escucha nuestra oración y hoy oramos para que Él nos mantenga siempre en los caminos de la fe. Hoy oramos para que este camino sólido en el cual nos tiene a nosotros siempre nos mantenga y que nos guarde de estar unido al verdadero Dios, al Dios Trino. Y así nosotros podamos disfrutar cada día cuando escuchamos que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y el Señor te mantenga en paz. Y que el Espíritu Santo haga y permita que sigamos siendo confesionales, luteranos confesionales, para poder enseñar el mensaje de salvación a otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.